Dato de Venezuela. Gladys en éxitos. Y vamos a revisar datos de consumo, del consumo venezolano, que evidentemente pues, es un termómetro de cómo está la economía del país. Lo vamos a hacer con Alexander Cabrera, ingeniero de sistemas con posgrado en gerencia y mercadeo en la Universidad Central de Venezuela. Se ha especializado en negocios del IESA y en negociación de Harvard y de Cambridge International, auditor de campo, director comercial de Atenas Group Consultores. De hecho, a él, pues varios medios lo reseñaron porque como socio director comercial de Atenas Grupo Consultor, precisó que ha habido una caída del consumo en el país y que en ese sentido acotó que la semana del 28 de julio de 2024, citamos parte de su palabra, pero igual lo tenemos para desarrollar la entrevista, dijo, fue el pico de consumo más grande que hemos tenido en las últimas 56 semanas, puesto que se llegó a vender casi 22 millones de unidades de productos de cualquier cosa, desde harina, jabón, y señaló que hoy en día es un mercado de 16 millones de unidades, que hoy estamos en los mismos niveles de consumo promedio de una semana promedio en Venezuela. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Alexander. Hola Gladys, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. A Y usted sí, gracias por dedicarnos estos minutos y sobre la base de esos datos que compartió, pues para entonces entrar en detalles y poderlos desarrollar. sí, Habla de que es una semana promedio, entonces que tampoco es que estamos peor. sí, efectivamente, como tú muy bien lo comentas en tu resumen, estamos hoy gracias a Dios, en una estabilización del consumo alrededor de unos 16 millones. El detalle está, Gladys, es que Ujú. cuando comparamos esa cifra con el octubre del año pasado, es que el consumidor se ha transformado en lo que hemos llamado nosotros en un brand switching. Cambió las marcas, cambió el tamaño, cambió la ocasión. Entonces, claro, son las mismas 16 millones de unidades. Gracias a Dios el mercado no ha seguido cayendo, pero el consumidor está probando nuevas cosas. Solo para que tengas una idea, en el último trimestre del 2023, el pareto de las ventas, por ejemplo, de papel higiénico, lo hacían dos marcas. Dos marcas hacían el 80% del volumen. Hoy hay siete marcas. Ujú. Y como eso, hay muchas categorías donde el surtido hacia el consumidor ha variado. Ojo, lo importante de esto es que el consumidor tiene hoy la oportunidad de determinar su portafolio. Ahora, lo interesante de esto, Gladys, es que hoy el consumidor venezolano, y es lo que hemos tratado de ir demostrando de una manera muy pedagógica en estos últimos meses, es que hoy en Venezuela lo hemos demostrado, lo hemos explicado de la siguiente manera. Hay un 7% de la población que su manera de consumo es como los consumidores de Costa Rica. Alto poder adquisitivo, tienen un portafolio de productos que les gusta consumir sal del Himalaya, ese tipo de cosas. Exquisito, pues, un gusto exquisito, pueden pagar Exactamente. por ello. Ujú. Entonces hay un 7% de la población que se conforma, que se comporta como los consumidores de Costa Rica. Hay un 29% de la población que se comporta como la clase media colombiana. Son consumidores de reposición quincenal, es un promedio de $600 al mes, son consumidores que trabajan y tienen un nivel de gasto del día a día, etc. Pero hay un 64% de la población que consumen como Nicaragua. $300, tamaños pequeños, entienden una reposición constante. Y eso lo que está haciendo en Venezuela es que las empresas en Venezuela deben entender para tener éxito en el 2025 que ya no es hablarle a un venezolano, le estamos hablando a varios venezolanos con Ujú. comportamientos diferentes, con hábitos diferentes. Claro, en función del Y, poder y adquisitivo. Permítame un segundo para que pueda mejorar el audio, señor Alexander. Me está aquí sugiriendo el equipo que se acerque un poco más a la cámara, porque como tiene el micrófono, entiendo de la computadora, ¿no? Del dispositivo. sí, Exacto, se oye me, un poco lejos, ¿no? Como en tercer listo. plano. Y ahora me escuchan bien, ahora. Similar, similar. Bueno, listo. Entonces, Entonces, bueno, pero ¿qué? se escucha. De todas maneras, nos van Bueno, haciendo las observaciones, cualquier cosa corregimos. Y si no, se le llama por teléfono para tener lo más claro, sin ningún importante que es inconveniente. calidad de audio. Entonces, pero lo más importante de esto, Ujú. Gladys, es que también tenemos que entender que cuando tú le preguntas a un venezolano, tú le preguntas, de cada $100, ¿cuánto están gastando en alimentos? Y seguramente, Gladys, lo primero que le viene a la mente al consumidor es decir, no,
Yo estoy gastando 80, 90% en alimentación. Ujú. Pero cuando tú le preguntas, ya va, está bien, pero pagas internet, pagas colegio, pagas gasolina, pagas HCM, pagas reparación. Entonces ya no es, y ahí el consumidor reflexiona y dice, no, no es así. Y nuestras cifras, que estas cifras, ya dije, es importante aclararlo, esto sale de 2.120 hogares que estamos constantemente investigando y más de 1.500 retailers que comparten información Ujú. semanalmente. Entonces, nuestras cifras dicen que hoy, de cada $100, $60 se están yendo a servicios, pago de internet, telefonía, HCM, gasolina, el colegio, la salud, y $40 se están yendo a alimentación. Entonces, cada vez que nuestros servicios aumentan, el consumidor le queda es restarle alimentación porque Dios. no tiene a dónde otro quitarle, ¿no? Entonces, el segundo gran paradigma que hay que quitarle al venezolano es que no todo se está gastando en alimentación, porque hoy hay subsidios que se eliminaron, como el de la gasolina, el de la telefonía, el de internet, y esos son servicios que hoy Están pagando. un consumidor promedio está pagando entre 20 y $30 mensual solo de internet. Ujú. Solo internet y Entonces, bueno, cuando tiene el servicio de internet más bajo, porque hay otras es opciones, hay otros que familias que están pagando mucho más. En el caso de, por totalmente. ejemplo, el servicio de la electricidad también comienzan algunos a reportar que les está pesando, ¿no? El del aseo también ese es un punto importante que sigue siendo, por lo menos en el caso de la capital, sigue siendo un tema de debate, incluso en el que hacen denuncias y se exige además revisión. Eso es importante, Gladys. Y la otra Mm. cosa que quiero dejar a comentarle a todos ustedes es las preocupaciones hoy del venezolano. Generamos 7 dimensiones. Esas 7 dimensiones son salud, economía, educación, campo laboral, seguridad, servicio y recreación. Cuando tú le preguntas al venezolano cuál es su mayor preocupación hoy, el 22% del venezolano dice que su mayor preocupación es la salud, 21% la economía, 19% educación, 17% el campo laboral, el 10% la seguridad, que empieza a parecer muy fuerte, ¿Ah, sí? 9% el tema de servicios y 2% el tema de recreación. ¿Cuál es lo que nos llama la atención de la actualización de este estudio que lo hacemos trimestral? Que el tema económico empieza a crecer mucho más rápido en preocupación que el tema de la salud. Seguramente en la próxima actualización del próximo trimestre de este estudio, la economía va a estar del primer lugar. La Mm. segunda que más crece es el campo laboral. ¿Y por qué crece el campo laboral? Por el tema de la pérdida del poder adquisitivo y por el tema de estabilidad laboral. Y la tercera que más crece es seguridad. Entonces, seguramente el tema de seguridad ya dejó de ser una percepción para empezar a ser una realidad, que el tema de seguridad empieza a sonar nuevamente en las calles Mm. de Venezuela. Entonces, Eso es un dato seguramente, importante bueno, que obvio, como equipo vamos a revisar con un especialista justamente en el tema de seguridad, porque hasta ahorita, pues, ¿no? Más bien había percepción de seguridad en el país. lamentablemente, a pesar de que es una, dos, tres, la quinta en Mm. preocupación, cuando comparamos con los estudios del trimestre anterior, viene creciendo el tema de seguridad. Entonces, aquí hay que estar definitivamente monitoreando el estudio, porque el tema económico definitivamente. Y cuando profundizamos en el tema económico, las dos cosas que más preocupan es, uno, el tema del poder adquisitivo, pérdida del poder adquisitivo, y la segunda es el tema de la estabilidad de los precios. Esas son Ujú. las dos cosas que más preocupan en la parte económica. Claro, pero es que al final cuando usted menciona que, por ejemplo, la primera categoría era salud, ¿no? Y que la Estado la podría desplazar economía, pero es que todo tiene que ver con lo mismo, porque lógico que si uno tiene ingresos estables, tiene un buen un poder adquisitivo alto, puede también cubrir con tranquilidad los temas necesarios para la salud preventiva, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y el Mm. otro, el otro dato interesante, Gladys, y es importante, es no solo determinar que Venezuela se está comportando como esos 3 países que te comenté, como Costa Rica, Colombia y Nicaragua, cada uno dentro de su estrato. Es que dentro de esos países hay 5 tipos de hogares en Venezuela hoy. Y te comento, 43% de los hogares hoy venezolanos
son considerados familias extendidas. Familias que tienen papá, mamá, primo, tía, hermano, sobrina viviendo en un mismo hogar. Personas que se han regresado a la diáspora, personas que han vendido y viven en un núcleo familiar. 29% de los hogares venezolanos es lo que nosotros hemos llamado veteranos con hijos. Son esos hogares donde los hijos dicen, no, la situación está muy complicada, yo sigo viviendo con mis padres. Ujú, Eh, hay un, perdón, aquí, hay un 12% de familias jóvenes. ujú. Hay un 11% de familias libres y hay un 5% de nidos vacíos. Ajá. Y con esto cerramos, pero muy buenos datos que nos ubican en la realidad venezolana. Por lo pronto, mil gracias. Tengo que correr por razones de tiempo, es que lo interrumpí. Seguimos ya con la pausa que corresponde. Pero mil No te gracias a preocupes, Gladys, Alexander esto te Cabrera, escuchar. ingeniero de sistemas con posgrado en gerencia y mercadeo en la Universidad Central de Venezuela y especializado en negocios del IESA, también en negociación de Harvard, en Cambridge International, auditor de campo y director comercial de Atenas Group Consultores. Hablando del comportamiento de consumo del venezolano. En unos minutos regresaremos. Gladys, en éxitos hasta las 3.